Hoy vamos a hablar sobre la historia de México en el estudio o la historia del estudio en México. Cualquiera de las dos está bien. Empezamos en el 1200 a.C., el inicio de Mesoamérica. Surgen las primeras formas de escritura y expresión cultural. De ahí nos pasamos a los 900 a los 100 después de Cristo. Los mexicas se establecen en el Valle de México y fundan la capital. Después nos pasamos a 1521, caída de Tenochtitlan, inicio de la conquista española. Después de ahí nos pasamos a 1523 a 1524, llegada de los primeros frailes franceses. Después de ese pequeño recorrido nos pasamos a 1536. Se funda el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Después de ahí nos pasamos a 1537. El Papa Pablo III reconoce a los indígenas como seres humanos con alma y derechos. Después de ahí nos pasamos a 1551, donde fundan la Real y Ponificación Universitaria, la primera universidad en América. En sí es la primera preuniversidad, la primera preparatoria. Un gran paso para América. En 1572, llegada de la campaña de Jesús a la Nueva España. En 1588, la campaña funda el Colegio de San Ildefonso. Después nos vamos a 1555 y 1595. El Papa reconoce oficialmente el carácter ponífico de la universidad. Después de ahí nos vamos a mediados del siglo XIX, donde se funda el Colegio de Caridad. Un colegio que al principio era para huérfanas de padres ricos, pero al final se decidió que sea para mujeres en general. Ahora sí, después nos vamos a 1540 y 1600. Recuerden que esta línea del tiempo está promulgada de la distancia histórica o la distancia temporal que tiene cada acontecimiento. Ahora sí, en 1540 a 1600 fundan colegios femeninos, especialmente el de Caridad, como ya antes los había mencionado. Después de eso, en 1601, el virrey Gaspar promueve las primeras ordenanzas para reglamentar la capacitación de maestros. Después de ahí, vamos a 1765. Inicia la reforma borbónica bajo el rey Carlos III, que limitan el poder de la iglesia. De ahí nos saltamos a 1767. Expulsión de los jesuitas de la Nueva España. De ahí nos pasamos al siglo XVIII. Surgen nuevas instituciones científicas, como la Real Seminario y Real Escuela de Cirugía. De ahí nos pasamos a 1813. José María Morelos redacta El Sentimiento de la Nación, que dio pie a los primeros pasos de una rebelión. Después de ahí, ahora sí podemos irnos a 1821, donde consuman la independencia de México. En 1822 se crea la campaña lancasteriana. Después de eso, en 1823, María Luis Mora entra fuerte y hace las reformas del Colegio San Ildefonso. Después de un tiempo, en 1824, se promulga el Acta Constitutiva que adopta la reforma de la República Representativa. Después de ahí, en 1833, cerraron el Colegio de Zacatecas. También se creó la primera institución pública para el distrito. Después de eso, en 1855, Benito Juárez asumió el cargo de ministro de Justicia. En 1857, promulgación de la Constitución Liberal.
En 1860, Ejército Liberal derrota a Ejército Conservador en la batalla de Calpulalpan. En 1861, el ya presidente Benito Juárez promueve la educación pública. El mismo presidente Benito Juárez, en 1862, decidió suspender el pago de la deuda externa. En 1864 a 1867, Maximiliano de Habsburgo establece el Segundo Imperio Mexicano. En 1872 muere Benito Juárez, el gran presidente de México en ese entonces. Y así concluyo mi línea del tiempo, no sin antes decirle que el estudio y la historia es algo que se va de la mano, y más para un maestro, pues si no conocemos la historia, jamás podremos enseñar desde cero a los niños de ahorita, ni el futuro que tienen o el futuro que tendrán. Porque gracias al pasado es por lo cual nosotros estamos aquí, estudiando y pudiendo ser libres. Muchas gracias.